Hola, en este video trataremos el tema de sistema inmunitario. La necesidad de un sistema inmunitario viene de la competencia natural de los organismos. Algunos organismos utilizan la estrategia de vivir a expensas de otro y aprovechar sus recursos. Tiene muchas ventajas vivir así. Un organismo parásito disfruta de un ambiente de composición controlada, con la presión osmótica apropiada, la disponibilidad de energía y de sustratos que requiere para su propio crecimiento y otras condiciones muy propicias, de manera que no tiene que invertir energía en conseguir todo esto y puede en cambio reproducirse a una velocidad mucho mayor. Pero evidentemente un organismo no se va a dejar parasitar y utilizará todo tipo de medios para evitar que otro se aproveche de sus recursos. Entre estos medios se desarrollan varios mecanismos de defensa dirigidos contra los invasores. Los mecanismos de defensa son muy diversos. Arbitrariamente los podemos clasificar según qué tan generales son. La primera categoría incluye mecanismos que son controlados y ejecutados a nivel de células individuales y por lo tanto se pueden encontrar en todo tipo de organismos vivos, incluso en células sencillas que llevan vida independiente. En el siguiente nivel están mecanismos que dependen de la cooperación de diferentes grupos celulares y entonces se encuentran solamente en organismos formados por muchas células. La forma más general son protecciones inespecíficas, por ejemplo barreras que reducen la probabilidad de invasiones. En el último nivel están protecciones más sofisticadas, que incluyen mecanismos de defensa y ataque dirigidos de manera mucho más específica contra ciertos invasores. Es aquí donde entran todos los procesos complejos de la inmunidad. Dentro de la inmunidad distinguimos dos grandes estrategias, que llamaremos inmunidad innata e inmunidad adaptativa, también conocida como inmunidad adquirida. La diferencia principal entre ellas es el mecanismo con el que reconocen a los patógenos. Esta figura representa un árbol filogenético de la diversidad de los organismos actuales. Aquí están los procariontes, arqueas y bacterias. Después acá están los protozoarios, por acá los hongos, y aquí las plantas y los animales. La primera categoría de mecanismos que mencionamos, las defensas celulares, son comunes a todos los organismos formados por células, es decir, desde los más simples hasta los más complejos. En cambio, los mecanismos de inmunidad solo existen en los pluricelulares. La inmunidad innata es común a plantas, hongos y animales, y la inmunidad adaptativa solamente existe en animales, pero no en todos, solo en un cierto grupo de ellos, los vertebrados. Los mamíferos tenemos entonces los tres niveles de protección: la defensa celular, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Brevemente, el nivel más general de defensa, la defensa celular, es una serie de mecanismos dirigidos a evitar la replicación de invasores intracelulares y a proteger la célula. Están el RNA de interferencia y las enzimas de restricción que bloquean y destruyen el material genético de los virus cuando intenta replicarse. También hay mecanismos de suicidio de células que de algún modo saben que están infectadas. Hay proteínas que protegen y reparan el material genético de la misma célula y hay otras proteínas que reconocen organismos invasores, se unen a ellos y los destruyen. El siguiente nivel de protección, que son las barreras inespecíficas generales, incluye mecanismos físicos que evitan la entrada de invasores, como los tegumentos, y mecanismos de expulsión, como la tos, el estornudo, el vómito y la diarrea. Estos facilitan la eliminación de los posibles invasores y reducen el contacto con ellos. También hay algunas defensas químicas inespecíficas, como la enzima lisozima, producida en la saliva y en algunos epitelios, y el ácido clorhídrico producido en el estómago. El tercer nivel de protección, que es el que nos ocupa, está formado por un sistema fisiológico especializado en la detección y eliminación de invasores, el sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene dos ramas que funcionan bajo estrategias diferentes. Una es la inmunidad innata, que se basa en mecanismos seleccionados evolutivamente y que por lo tanto son fijos. Y la otra es la inmunidad adaptativa o adquirida, que se basa en mecanismos plásticos que se perfeccionan a través de la experiencia individual de cada sujeto. El elemento esencial de la función inmunitaria es el poder reconocer las entidades que deben ser eliminadas de las que no deben serlo, y su mayor complejidad se refiere a los mecanismos por los que se identifica estas entidades. Aunque la función primaria del inmunitario pareciera ser el reconocimiento de organismos invasores, en los animales pluricelulares hay un tercer tipo de células que debe ser reconocido y eliminado.
Se trata de células que pertenecen al organismo, pero que han cumplido su ciclo y su función, porque son parte de una etapa del desarrollo que ya terminó, porque ya no cumplen su función adecuadamente, o porque se han alterado de una manera que las vuelve peligrosas para las demás. Entonces, en la identificación, el inmunitario reconoce tres entidades posibles: las células normales del cuerpo, que no deben ser atacadas, las que se denominan en inglés el self; lo ajeno, que no pertenece al cuerpo y que por lo tanto incluye a los invasores y elementos extraños, el non-self; y las células que han sido parte del organismo pero que ya deben ser eliminadas, el altered self. Bien, el sistema inmunitario utiliza dos estrategias de reconocimiento distintas que nos permiten dividirlo en dos subsistemas funcionales: la inmunidad innata y la adaptativa. Veamos la primera. La inmunidad innata significa que nacemos con ella, es decir, la recibimos de nuestros padres por mecanismos hereditarios. Esto significa que es parte del patrimonio genético de nuestra especie, o sea, que ha sido seleccionado a lo largo de nuestra evolución como defensa contra los invasores que nos han causado problemas en diferentes momentos. Cada uno de nosotros ha recibido una batería de defensas contra una gran diversidad de patógenos que han aparecido en el pasado. Así como nosotros vamos perfeccionando nuestras defensas, los patógenos también van perfeccionando sus mecanismos para evadirlas. Imagina este problema. ¿Qué mecanismo podrías heredar a tus hijos que les sirva para reconocer a los patógenos que ellos van a encontrar en su vida? Si hicieras un mecanismo muy específico para los patógenos que te tocaron a ti, sería fácil engañarlo con pequeñas modificaciones. La estrategia de reconocimiento que utiliza la inmunidad innata se basa en elementos que no son muy específicos, sino genéricos de la mayoría de los microorganismos. Por ejemplo, el lipopolisacárido bacteriano, la proteína flagelina, el ácido lipoteicoico, el lipofosfoglucano, la hemaglutinina filamentosa y el RNA de doble cadena. Estos, además de ser comunes y esenciales a los microorganismos, no se presentan normalmente en los vertebrados. Estos elementos, que son reconocidos por la inmunidad innata, reciben el nombre de PAMPs, que viene del inglés para patrones moleculares asociados a patógenos. Los receptores inmunitarios que reconocen los PAMPs se denominan PRRs, o receptores de reconocimiento de patrones, también conocidos como I2R2, refiriéndose a receptores de reconocimiento de la inmunidad innata. La diversidad de PRRs en los humanos es bastante grande. Algunos de ellos son solubles, es decir, que están suspendidos como proteínas sueltas en el plasma sanguíneo, y otros están unidos en las membranas de ciertas células especializadas en localizar y destruir patógenos. Entre ellos, los más famosos son los receptores Toll-like, de los que hay una cierta variedad. Volviendo a la inmunidad innata, los mecanismos de reconocimiento de PAMPs pueden ser moléculas individuales suspendidas en el plasma o pueden ser células completas con varias funciones adicionales. Entre las proteínas suspendidas están los inhibidores de proteasas, los péptidos antimicrobianos y los receptores solubles. Como la diversidad es grande, solo comentaremos el sistema de complemento. En cuanto a las células, también son diversas y las clasificaremos como fagocíticas o no fagocíticas. Como ejemplo de las acciones de la inmunidad innata, comentaremos el caso del sistema de complemento. El sistema de complemento es un conjunto de proteínas, alrededor de 30 proteínas distintas, que son producidas por el hígado y liberadas al torrente sanguíneo de manera que circulan libremente por todos los tejidos. El elemento central del sistema de complemento es la proteína número 3, o C3. La proteína C3 contiene un grupo nucleófilo que forma un enlace tioéster muy estable con ciertos grupos funcionales. El nucleófilo normalmente está oculto dentro de la estructura de la proteína y para exponerse es necesario que una enzima hidrolice una parte de C3. Cuando C3 es activada, se parte en dos fragmentos. C3A queda libre en la sangre y C3b está disponible para unirse a un grupo hidroxilo o amino en alguna superficie. Si esto ocurre cerca de un patógeno, C3b queda unido a su superficie. La clave es la activación de C3. Esto depende de una enzima llamada C3 convertasa, que en realidad es un complejo de otras proteínas del sistema de complemento que se activan en cascada. Esta figura ilustra la vía clásica de activación de C3. Todo empieza con un factor inmunitario que actúa como activador. Se une a C1,
que es una enzima, y con esto se activa y puede hidrolizar a C4. El fragmento C4A queda libre en la sangre y el fragmento C4B se une al complejo. Con esto puede hidrolizar a C2. El fragmento B de C2 queda libre y el fragmento A se une al complejo. El complejo C14B2A es la enzima que activa C3. Cuando C3B se une a la superficie, se agrega a ella todo el complejo y esto puede activar a C5. C5B aglutina a C6, C7, C8 y C9 y con esto se forma el complejo de ataque de membrana. Nota que la activación de C3 es una cascada de activaciones sucesivas y de hecho es una cascada de retroalimentación positiva. C3 se puede activar por varios mecanismos: la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Todas son estimuladas por factores inmunitarios y tienen el mismo resultado: la opsonización, la inflamación y la formación del complejo de ataque de membrana. La opsonización consiste en que el receptor, en este caso el fragmento C3b, queda unido a la membrana del patógeno. Esto tiene dos efectos. Por un lado, promueve la aglutinación de más células que quedan adheridas y ya no pueden interactuar ni dispersarse, y por otro, sirven como atrayente para células fagocíticas que destruyen todo el complejo. El segundo efecto del complemento es la formación del complejo de ataque de membrana, o MAC en inglés. El complejo de ataque de membrana es un conjunto de proteínas que se agrupan para formar un poro hidrofílico en la membrana del patógeno. El poro permite el libre flujo de sustancias dentro y fuera de la célula, y con esto destruye los gradientes y causa efectos osmóticos que matan la célula. El tercer efecto es la producción de señales químicas que promueven un estado de alerta inmunitaria. El sistema de complemento es solo uno de varios mecanismos que forman la inmunidad innata. También hay células que pueden ser fagocíticas o no fagocíticas. Vamos a ver esto. Todas las células inmunitarias derivan de los mismos precursores. En la médula ósea roja, las células madre hematopoyéticas dan origen a tres estirpes celulares: la estirpe eritrocítica, que formará los glóbulos rojos y las plaquetas; la estirpe mielocítica, que va a formar las células de la inmunidad innata; y la estirpe linfocítica, que origina las células de la inmunidad adaptativa. Por lo pronto estamos hablando de la estirpe mielocítica, que incluye a los monocitos, macrófagos, neutrófilos y células dendríticas como células fagocíticas, y a los eosinófilos, basófilos y mastocitos como no fagocíticas. El mecanismo básico de protección innata es la fagocitosis. Las células fagocíticas reconocen los PAMPs mediante una serie de receptores PRR en su membrana. Cuando reconocen un elemento, lo engloban dentro de una vesícula y fusionan con ella otras vesículas internas que contienen una serie de agentes líticos que lo destruyen. Además, la activación de los PRR y en particular de los receptores Toll-like estimula en la célula fagocítica factores de transcripción como el factor nuclear kappa B o el factor de respuesta interferón para liberar una serie de mensajeros inmunitarios como las interleucinas 1, 6, 12, el factor de necrosis tumoral alfa y prostaglandinas. Estas señales se diseminan en la sangre y atraen a otras células inmunitarias hacia el sitio de origen. Los diferentes tejidos contienen macrófagos, que son células fagocíticas residentes en ellos. Usualmente son las primeras células que entran en contacto con los microorganismos invasores. Las señales producidas por los macrófagos reclutan otras células inmunitarias, principalmente los neutrófilos, que llegan por la sangre al sitio de infección y por diapédesis salen de los vasos sanguíneos hacia el tejido invadido. Los neutrófilos llegan en masa y se dedican a destruir microorganismos por varios métodos. Las señales de los macrófagos también estimulan a las células inmunitarias no fagocíticas, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Estas células contienen gránulos con diferentes sustancias. Algunas de ellas son agentes tóxicos dirigidos a los patógenos y otras son mensajeros que promueven la respuesta de inflamación, incluida su acción en el hipotálamo para producir fiebre. Bien, este es un resumen de los eventos de la respuesta inmunitaria innata. Los microorganismos invasores pueden activar el sistema de complemento en la sangre y ser opsonizados, o pueden ser detectados directamente por las células fagocíticas residentes en el tejido invadido.
Cualquiera de estas dos vías desencadena la fagocitosis y la producción de señales de alarma inmunitaria. Estas señales de alarma reclutan un segundo tipo de células fagocíticas, los neutrófilos, que colaboran en la destrucción de los microorganismos, y también activan a las células no fagocíticas para inducir un estado de inflamación y fiebre. Un tercer efecto es la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa. La inmunidad adaptativa es un sistema de protección que funciona con una estrategia de reconocimiento distinto al de la inmunidad innata. En la inmunidad innata, el sistema de reconocimiento, es decir, la estructura de los PRRs, de las proteínas del complemento, de la lectina y de las defensinas, es muy conservado y se transmite genéticamente, o sea que es parecido en todos los individuos de la especie. La inmunidad adaptativa genera al azar variantes del sistema de reconocimiento en cada individuo, de manera que cada uno tiene su propia variedad de receptores. Vamos a ver los detalles. Las células de la inmunidad adaptativa son los linfocitos, que derivan de la misma línea hematopoyética, pero de la estirpe linfocítica. Los linfocitos reconocen a los patógenos mediante receptores que son diferentes de los que vimos antes. Cuando son activados, el linfocito puede destruir al patógeno y también puede producir señales para activar otros elementos inmunitarios. Los receptores de linfocitos están formados por una región constante y por una región variable en donde está el sitio de reconocimiento para los patógenos. El sitio de reconocimiento del receptor es codificado por un gene que contiene tres regiones denominadas Variable, Diversity y Joining, V, D y J. Cada una de estas regiones contiene varias copias distintas del segmento. Durante la replicación de los linfocitos, cada uno de ellos hace una recombinación al azar de las copias, selecciona algunas y elimina las demás y forma una secuencia única. Considerando el número de regiones, el número de copias en cada una y la cantidad de segmentos variables en el receptor, se calcula que el genoma humano tiene el potencial de generar millones de combinaciones distintas. Cada linfocito tendrá solo una de ellas. La estrategia de reconocimiento en la inmunidad adaptativa consiste en contar con una diversidad enorme de linfocitos, cada uno con un receptor diferente. Los receptores son muy específicos y reconocen segmentos pequeños con mucha afinidad. Cualquier patógeno, incluso un patógeno nuevo, presenta en su superficie una gran cantidad de regiones que potencialmente podrían ser reconocidas por alguno de los linfocitos. Mientras mayor sea la variedad de linfocitos, mayor es la probabilidad de que esto suceda. Los linfocitos se reproducen en la médula ósea roja de los huesos largos y después pueden pasar a otros tejidos como el timo para completar su maduración. Finalmente se alojan en los ganglios linfáticos o quedan circulando en la sangre. Los ganglios linfáticos son estaciones de revisión de la circulación de la linfa. Observa. Este circuito representa la circulación sanguínea. El flujo que sale del corazón se divide en las distintas ramas arteriales y cada una lleva a un lecho capilar. En los capilares, el líquido sale del sistema circulatorio y pasa al espacio intercelular. Una parte de él entra en el sistema linfático y es conducido de regreso al corazón. El sistema linfático es entonces un sistema de drenaje del líquido intercelular hacia afuera de los tejidos y de regreso al corazón. En el trayecto de la linfa están interpuestos los ganglios linfáticos, que es donde reside la mayor parte de los linfocitos. Al atravesar un ganglio linfático, las sustancias arrastradas por la linfa se exponen a una gran variedad de linfocitos. ¿Qué sucede cuando una sustancia coincide y es reconocida por alguno de los receptores de linfocitos? Los linfocitos específicos se activan, el proceso se llama selección de clona, e inmediatamente el linfocito activado comienza a replicarse, lo que se llama expansión de clona. En poco tiempo hay una gran cantidad de linfocitos que tiene la capacidad de reconocer esa secuencia. Estos linfocitos salen a la circulación y se dispersan por todos los tejidos. Los linfocitos tienen diferentes acciones según su tipo. Hay dos tipos básicos de linfocitos. Unos que completan su maduración en la misma médula ósea roja se conocen como linfocitos B. Y hay un segundo tipo que sale de la médula ósea y madura en el timo y son denominados linfocitos T.
Los linfocitos presentan ciertas proteínas de membrana que son diferentes según su tipo y se conocen como Cluster of Differentiation, o CD. Los linfocitos B presentan CD19 y los linfocitos T presentan CD3. Entre los linfocitos T, además, hay una subdivisión, los que presentan CD8 y los que presentan CD4. Entonces tenemos gruesamente tres tipos de linfocitos. Los TCD4, o linfocitos cooperadores, también llamados helper, que son activadores inmunitarios. Los TCD8, o citotóxicos, que tienen capacidad de matar y destruir. Y los linfocitos B, que producen anticuerpos y son los responsables de la memoria inmunitaria. Esta figura muestra las acciones principales. Aquí tenemos una célula TCD8 citotóxica que actúa directamente sobre el origen de la señal. Acá tenemos una célula TCD4 cooperadora que activa otros elementos inmunitarios, por ejemplo, a los macrófagos. Y aquí tenemos una célula B que por un lado sintetiza anticuerpos y por otro queda residente en la sangre por un largo tiempo como célula de memoria. La clave del reconocimiento en la inmunidad adaptativa es la selección de clona, y para esto es necesario que el patógeno o parte del patógeno sea expuesto a la variedad de linfocitos. El mecanismo es facilitado por un proceso que se denomina presentación de antígeno. ¿Recuerdas la fagocitosis que hacían las células de la inmunidad innata? Pues cuando matan a un patógeno, no lo destruyen completamente. Toman algunos fragmentos de las moléculas que tenía en su superficie y la unen a una de las moléculas de la misma célula fagocítica y la exponen hacia el exterior en su propia membrana. Después la célula fagocítica sale del sitio de infección y va por la linfa hasta un ganglio linfático, donde hay una gran cantidad de linfocitos. Allí presenta el fragmento que trae para que sea reconocido por algún linfocito y se active la cascada de respuestas. Por último, comentaremos sobre la función de los linfocitos B. Los linfocitos B, como todos los linfocitos, tienen sus receptores de membrana específicos, pero a diferencia de otros, los linfocitos B pueden liberar receptores como moléculas libres en la sangre. A estas moléculas se les conoce como anticuerpos. Los anticuerpos funcionan como receptores circulantes que se unen a secuencias específicas y por lo tanto opsonizan los patógenos, igual que lo hacía el sistema de complemento. Los receptores de los linfocitos B se denominan técnicamente inmunoglobulinas. Cuando un linfocito B reconoce una secuencia, libera una primera forma de anticuerpo que es conocida como inmunoglobulina M o IgM. Cuando la especificidad del receptor se va perfeccionando con el tiempo, el anticuerpo se modifica a una inmunoglobulina G o IgG, que es la forma más estable y permanente de los anticuerpos. Entonces, hay varios tipos de anticuerpos con funciones un tanto específicas. Tenemos la IgM y la IgG, pero también IgE e IgA. Cuando ocurre una infección, los linfocitos proliferan en gran cantidad y son eliminados cuando la amenaza termina. Sin embargo, una pequeña cantidad de linfocitos B queda residente en la sangre y en los ganglios como células de memoria. El efecto de las células de memoria es que aceleran la respuesta inmunitaria cuando el patógeno se presenta de nuevo. Observa esto. En la primera exposición, la activación de los linfocitos B y la producción de la primera forma de anticuerpo se toma varios días. El perfeccionamiento de los anticuerpos hasta IgG tarda alrededor de 2 semanas. Si el patógeno se presenta de nuevo, las células de memoria pueden empezar a producir anticuerpos muy eficientes y en gran cantidad desde mucho tiempo antes. Y esto reduce las posibilidades del patógeno de reproducirse exitosamente. Esta es la lógica de las vacunas: exponer los linfocitos B a patógenos neutralizados o partes de patógenos para iniciar la producción de inmunoglobulinas G. Nota que en los animales que las tienen, las dos formas de respuesta inmunitaria, la innata y la adaptativa, interactúan entre sí de varias formas. En general, podemos decir que la inmunidad innata se hace cargo de la primera respuesta rápida a la infección. La inmunidad adaptativa comienza después y se hace cargo de la protección a mediano y largo plazos. Esto es todo. Muchas gracias por tu atención.